Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Reiniciamos nuestras actividades del webinario Más Innovación, Menos Regulación, después de, el lapso de las vacaciones de verano. Agradecemos, como siempre, el apoyo que nos da Somos Innovación para la realización de este programa y claro, además el apoyo de nuestros invitados. Como saben, pues invitamos a un especialista para hablarnos de estos temas que involucran innovación, cambio y menos regulación en el mundo contemporáneo. En tal sentido, esta primera emisión queremos tratarla de un tema que ha venido haciendo ruido en el mundo recientemente, y es el tema del alto desarrollo que tienen algunos países, particularmente Estonia, este país báltico en Europa, y el cual, ha habido algunos señalamientos, sobre todo de gente en España, que les parece realmente inconcebible que Estonia haya llegado a superar el Producto Interno Bruto per cápita del país en comparación con el de España. Yo creo que si hacemos esta comparación también con América Latina, no salimos en lo absoluto bien librados. Pero para analizar este tema, yo creo que lo importante es contar con el día a día de alguien que esté allá, que nos puede explicar un poquito cómo es la vida, cómo se desenvuelve la vida de un ciudadano en comparación con los países latinoamericanos, pues para ver la distancia entre una región y la otra. En tal sentido, invitamos a Mauricio Díaz. Mauricio Díaz, quise tener esta entrevista con él porque me pareció realmente algo muy interesante que nos pudiera decir a los latinoamericanos la vida cotidiana en Estonia y cuáles son esas grandes comparaciones respecto a América Latina. ¿Qué tenemos que hacer para que América Latina pueda llegar a esos niveles de desarrollo y sobre todo de desregulación e innovación que privan en aquella región? En tal sentido, pues bienvenido, Mauricio, qué bueno que te encuentras con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos en México. Muchas gracias a Víctor por la invitación. Yo soy ingeniero. Llegué acá a Estonia, vivo en Estonia desde hace 3 años. Pues prácticamente yo trabajo en una empresa de aluminio. Vendo aluminio a lo que es la región báltica, a lo que es Finlandia, Estonia y la parte norte de Rusia. Yo les puedo decir es que de Estonia últimamente pues se habla mucho debido a que hay muy poca regulación en cuanto a materia de impuestos y que además tiene la mejor educación a mi parecer, del mundo. Entonces, en este momento yo quisiera explicarles como un poquito cómo es el día a día. Básicamente, lo que me motivó a venir a Estonia es que durante el 2018 yo vine a Rusia para la Copa del Mundo y pues me quedó gustando mucho como la región
de los países del este, de la Unión, de lo que era la Unión Soviética. Me quedó gustando mucho la cultura, y empecé a explorar como estos países, lo que era Ucrania, Rusia, Estonia, Latvia, y el país que más me llamó la atención fue Estonia. Básicamente en Estonia ahorita ellos tienen algo que se llama la e-residency, que es una residencia electrónica. Uh, Cualquier persona la puede comprar, vale 100 euros. Y con esta residencia electrónica te permite abrir una cuenta bancaria, te permite abrir una empresa en Estonia y pues tiene algunos beneficios adicionales como educación gratuita por parte del gobierno de Estonia, algunos servicios de contabilidad, tiene un ID para hacer lo que es la declaración de impuestos en lo que sería el marco de la Unión Europea y básicamente lo han venido impulsando desde ya, yo creo que hace como unos 6 años. Yo tengo una esposa, mi esposa es rusa, pero mi esposa ya tenía la e-residency desde el año 2017. Ella me ayudó con el proceso para la registración de la e-residency, a abrir la cuenta bancaria y simplemente como que decidí dar el paso y pues me gustó bastante lo que es el país. No sé qué preguntas tienes, Víctor. Y muchas gracias, Mauricio, que nos comentas este tipo de cosas. Tú vives en una ciudad llamada Tallinn. Sí, es la capital de Estonia. Entiendo. Bueno, en tal sentido, Mauricio, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es el tema de los impuestos? Entiendo que Estonia aplicó a partir de las reformas de 1991, cuando se separa, se independiza de lo que fue la Unión Soviética, empiezan a implementar una serie de reformas. Una de las más controvertidas y de las más exitosas fue el tema de los impuestos, de declarar un impuesto de tax flags, de impuesto plano, para que la gente, bueno, pues se dejara de cobrar una serie de impuestos innecesarios y todo se concentrara en uno, sobre todo en el tema del consumo. ¿Cómo es la situación en Estonia en términos impositivos, Mauricio? Bueno, yo te comento, para las personas es del 20%, pero por ejemplo, si tú ganas menos de 800 euros, solo pagas el 5%. Si ganas menos de 1.200 y estás entre el rango de 800 a 1.200, pagas lo que sería 11%, creo que es. Y ya para los que pasen de ese rango ya simplemente es 20%. Eso es para las personas. Para el impuesto de sociedades es también del 20%, pero solo se cobran sobre los dividendos. Eso quiere decir que una empresa puede reinvertir lo que gana y básicamente solo tiene que pagar el 20%. Y este 20% puede ser reducido hasta un 14%, dependiendo si se cumplen algunos requisitos. Y, o sea, cualquier empresa, siendo tanto de Estonia como siendo extranjera, tiene como esta tasa del 20%, el 14% si se cumplen algunos requisitos. Los requisitos son relativamente sencillos para adquirirlos. Entonces, básicamente es eso. Y pues, si tú miras como el marco de lo que son los países que están acá cerquita, lo que es Finlandia y Rusia, tienen impuestos bastante parecidos en cuanto a eso. Por ejemplo, para las personas en Rusia es del 13%, también es fijo, y en Finlandia también es del 14%. Una cosa que es muy interesante es que el impuesto de las sociedades no se hace como una segmentación de lo que es año por año.
Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tú abres una empresa y el primer año solo tuviste pérdidas, no te van a cobrar impuestos, ¿sí? Supongamos que, no sé, tienes 1.000 pesos, ¿sí? Invertiste 1.000 pesos y tuviste pérdidas de 1.000 pesos el primer año. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Pero, por ejemplo, si el segundo año solo ganaste 500, pues tampoco tendrías que pagar nada porque pues el primer año perdiste y solo estás apenas recuperando lo que perdiste, ¿me entiendes? Eso es una comparación grandísima porque pues si tú lo miras como en América Latina, te lo segmentan por año. Eso quiere decir que de los 500 pesos que ganaste el segundo año, tendrías que pagar impuestos. Acá por lo menos no se pagan hasta que no hayan utilidades pues, de la empresa, cosa que es bastante buena y que permite prácticamente a las empresas tener estrategias de crecimiento aceleradas. Por ejemplo, lo que son, por ejemplo, invertir mucho en deuda, adquirir mucho leasing, mucha deuda para crecimiento y maximizar lo que todo es para la expansión en el mercado europeo. Cosa que están haciendo muchas empresas acá actualmente. Otra cosa que es importante es que el impuesto sobre las propiedades es sobre la tierra. No, o sea, por decir algo, tú puedes comprar un terreno, puedes hacer un edificio, por decir, no sé, la Torre Trump. Tú no pagas por lo que sea el valor de este edificio, que pues deben ser millones de dólares, sino que tú pagas es por el valor del terreno. Si este terreno vale muy poco, tú solo pagas por este terreno. Entonces, lo que están haciendo ahorita es que los estonios tienen, la mayoría, tienen terrenos y compran, o sea, compran esos terrenos y tienen su casita de campo, la gran mayoría. Entonces viven en la ciudad, pero adicionalmente tienen terrenos en los que compran y hacen sus casitas de campo, y adicionalmente también hay unos que construyen edificios grandes para oficinas, pero la mayor parte de la gente pues trabaja en línea. Entonces como que tener esta infraestructura de edificios altos, grandes, como que acá todavía no está así como tan desarrollada como el mercado inmobiliario, pero está en alto crecimiento esta industria. Y ya, sí, básicamente solo tienen estos impuestos y pues es muy fácil declararlos. Acá cada persona tiene la tarjetica esta de la e-residency, y esa tarjetica lo que permite, pues básicamente es hacer toda la declaración de renta, todo el pago de impuestos en línea. Ellos a ti te dan como una tarjeta que parece como, sí, una tarjeta débito de cualquier banco en América Latina, y te dan un lector. Entonces, tú la introduces en el lector y ya puedes acceder a todos los servicios del gobierno. Puedes, por ejemplo, pedir citas médicas, pedir por ejemplo, inscribir a tus hijos a la escuela, pagar los impuestos, y pues los impuestos son sencillos. O sea, te preguntan básicamente cuánto ganas, o sea, cuánto ganas, en qué empresa trabajas. Prácticamente es un formulario que te demoras 5 minutos llenando, y después de ello, pues simplemente te dices cómo puedes pagar, y el pago también se hace electrónico. O sea, tú pagas con tu tarjeta, con tu teléfono móvil y ya. O sea, no hay ningún problema. La mayoría de las personas casi que pues están muy pendientes de esto. Sí, y todo se hace con esta tarjetica que te digo. O sea, te inscribes y ya pides desde citas, como por ejemplo para hacer cualquier trámite, para hacer inscripción de cuentas en el banco,
para hacer, por ejemplo, créditos para educación, para salud, para la pensión. Todo es prácticamente en línea. Ah, por ejemplo, yo estaba leyendo anteayer las noticias y prácticamente casi que el 98% de las personas en Estonia tienen un teléfono móvil y tienen una computadora con acceso a Internet. Y pues no sé si la mayoría de las personas que nos están viendo saben, pero acá el Wi-Fi es un derecho que tienen todas las personas. Entonces, sí, prácticamente acá desde las reformas del 91, creo que fue más o menos como en el 2000, según lo que me han explicado, eh, ellos dijeron que prácticamente acá todo tenía que ser tecnológico, todo tenía que ser online, todo tenía que prácticamente evitar todo lo que fue la burocracia que trajo la Unión Soviética. Y desde ese momento acá, pues básicamente todo se hace en línea. Yo te lo juro que yo nunca he ido a ninguna oficina a hacer ningún trámite, tampoco he ido a ningún banco. Por ejemplo, si tú quieres hablar con un asesor de un banco para pedir un crédito, para pedir alguna asesoría en cuanto a lo que son, no sé, inscripción de cuentas, transferencias de cuentas al extranjero, etcétera, eh, todo se hace en línea, incluso hasta la misma plataforma de los bancos te permite como agendar una videollamada con un asesor y probablemente este asesor esté en su casa y te responde y te pide como los datos. La atención es muy personalizada. La mayoría de las personas saben hablar inglés o tienen un conocimiento, yo diría que medio del inglés. Entonces pueden más o menos sostener una conversación con uno en inglés. Y pues sí, o sea, prácticamente una maravilla. Gracias, Mauricio. Sí, realmente se apunta que Estonia es un gran referente en materia de educación y sobre todo, bueno, de educación en línea. ¿Cómo opera la educación en Estonia en general? Porque, bueno, aquí tenemos en América Latina, tú sabrás, recientemente el gobierno el nuevo gobierno que va a llegar a Colombia, del señor Petro, bueno, pues habla de convertir a Colombia en una nueva Dinamarca y es casi el script hecho en México de López Obrador que decía que había que transformar la educación y la salud hacia el modelo danés. Y me parece que un modelo mucho más importante es el estonio, que Sí. realmente no solamente ha mostrado sus beneficios, sino también su gran potencialidad hacia el futuro. ¿Cómo funciona la educación en línea en Estonia, Mauricio? Bueno, como tú sabrás, la mayoría de los países durante la pandemia todos se fueron en línea, pero algo que hay que remarcar acá es que hay un modelo de competencia de las escuelas. Entonces, es muy curioso que, por ejemplo, cuando uno va caminando por las calles y va pasando por una escuela, ellos te dicen como esta escuela es de matemáticas, como es de especialidad matemática. Tú vas caminando por otra y dices, no, esta está enfocada como en economía, en ciencias sociales. Vas caminando por otra escuela y te dicen, no, esta es la de humanidades, artes, diseño, etcétera. Y vas a otra y todas como de temas diferentes, como muy específico. Tú, por ejemplo, ves que la mayoría de escuelas como que es muy chistoso porque cuando tú vas a los parques y ves que se juntan niños de varias escuelas, como que los niños se preguntan los unos a los otros como, ay, ustedes que están estudiando, ustedes que están viendo en sus colegios, incluso cuando ellos son del mismo grado. Entonces a mí me pareció muy curioso y pues yo una vez le pregunté a un niñito
que tenía como unos 15 años, cómo era, o sea, y él me explicaba que es que dependiendo de cada escuela, ellos tienen la autonomía de hacer un currículum. Entonces, y les preguntan al principio del año, como en qué les gustaría enfocarse. Y, por ejemplo, yo veía una conversación de unos chicos de 13 años hablando de programación, de que, por ejemplo, en una escuela de programación, en una escuela normal, estaban aprendiendo Java, pero en la otra, en el mismo grado, estaban aprendiendo Python. Entonces ellos se preguntaban como, oye, ¿no? ¿Por qué tú estás aprendiendo Python? ¿No? Y los otros decían, no, es que Python es mucho más fácil, el Java. Y los otros decían, no, es que Java se utiliza más en las aplicaciones, tiene ta. Entonces algo que yo me he dado cuenta es que acá se enfocan mucho, pero se enfocan mucho en la salida laboral que tiene como toda la educación. Entonces acá se enfocan mucho es en el futuro, en las carreras que tienen el futuro y en la educación para el futuro. Entonces, sí, prácticamente cada escuela tiene su autonomía para hacer su propio currículum y o sea, como yo me imagino que lo sabrán la mayoría de los espectadores, a pesar de que este estado es bien pequeño, acá todavía existe lo que es la educación pública, o sea, los fondos de estas escuelas son públicos. Y ellos, los estonios, se han enfocado en que acá haya una igualdad de lo que es la educación, básicamente que todo el mundo tenga acceso a la educación y que cada niño tenga computadora e internet. Entonces, a partir de ahí, las escuelas compiten, las escuelas van compitiendo las unas con las otras y es muy común, por ejemplo, que me invitan mis compañeros del trabajo y ellos discuten cuál escuela es mejor. Y pues acá hay un sistema que te permite cambiar a tu hijo en cualquier momento de escuela. Tú puedes cambiarte de escuela, pues por supuesto, si no está muy avanzado el año, ¿sí? Por ejemplo, según tengo entendido, los cambios son hasta septiembre. Pero, por ejemplo, si tú quisieras cambiar a tu hijo porque consideras que otra escuela es mejor y que la educación que está recibiendo tu hijo no es muy buena, tú lo puedes hacer, simplemente llenas un formulario y es posible que el profesor tenga una repercusión en su salario debido a esto, porque no cumple las expectativas. Entonces, siempre hay como una expectativa de los profesores de incrementar sus habilidades, de mejorar como su forma de enseñar para ser atractivo frente a los niños. Y la otra cosa es que absolutamente todas las escuelas tienen computadores. Entonces, la mayoría de las clases por ejemplo, yo he ido a algunas escuelas porque los fines de semana las abren y uno puede ir, puede jugar como, por ejemplo, baloncesto, voleibol. La comunidad también puede hacer parte de estas, hacer uso de las infraestructuras. Y lo que me he dado cuenta es que en muchas aulas tienen computadores, tienen tableros virtuales en el que ellos pueden como interactuar con un montón de diferentes cosas. Y una cosa bien curiosa es que la gran parte de ellos tiene tablets, tiene iPads, tiene diferentes tipos de tabletas y todos ellos están estudiando diferentes tópicos. Básicamente es eso. Entonces, ese modelo de competencia los obliga constantemente a las escuelas a mejorar. Claramente acá en Estonia, pues como tienen ese modelo de competencia, las escuelas reciben dinero en función de cuántos estudiantes ellos tengan. Entonces, hay bastantes motivos para que las escuelas se especialicen. Como decía antes, hay escuelas de arte, hay escuelas que son más para la medicina, más para las matemáticas,
Y los padres son muy selectivos porque la mayoría de ellos quiere que pues sus hijos puedan entrar no a universidades de Estonia solamente. Claramente las universidades en Estonia son muy buenas, pero los padres que ya tienen una condición económica un poco mayor, la mayoría de ellos prefiere que sus hijos vayan a otros países a estudiar, a lo que es Inglaterra, por ejemplo. Acá es el destino preferido de las personas que tienen como ingresos más altos para que vayan a Inglaterra. Dependiendo, por ejemplo, la especialidad, los que estudian medicina prefieren que vayan a Dinamarca, bueno, a todos estos países en los que la educación superior tiene como un poco más de trayectoria. Acá la educación superior, lo que ya son las universidades, tienen como un enfoque más en innovación, como actualmente, pues acá lo que es la Universidad de Tallinn, la Universidad de Tartu también, acá hay una cosa que se llama Taltech, o sea, como el Tallinn Tech, y básicamente solo se enfoca como en todo lo que es el tema IT, de lo que es la robótica y lo que es como la inteligencia de las cosas, la inteligencia, el machine learning, inteligencia artificial, todos temas de actualidad y, y pues es bien interesante porque la mayoría de ellos, cuando uno ve lo que hacen, lo que están haciendo, básicamente ve como el futuro. Por ejemplo, algo que es bien curioso acá es que la mayoría de las personas, no sé, creo que en México hay Rappi, ¿cierto? Hay Rappi. ¿Sí? ¿Es correcto? Así es, así es. Bueno, acá ya hay robots que hacen eso. Te va un carrito, un robot carrito y te lleva el delivery a la casa. No hay persona, o sea, sí uno puede pedir con las personas, pero pues, o sea, realmente yo los he visto poco, sobre todo porque en invierno, el invierno acá es brutal, es bien frío y los que hacen delivery, no, o sea, yo he visto más bien poco. Entonces, acá la educación juega un papel bien importante y todo está enfocado en las nuevas tecnologías. Todo está enfocado en el Internet de las cosas, todo está enfocado en la programación. Por darte un dato, por ejemplo, el hijo de lo que es mi jefe, el tipo, el chiquito, el niño tiene 7 años y ya está aprendiendo a programar en Python, o sea, tiene un conocimiento que yo me imagino ese niño en un par de años, es impresionante. Una cosa que es bastante impresionante, que a mí me impresiona bastante, que por ejemplo yo tengo 5 subordinados, 5 personas que yo controlo en mi trabajo. La mayoría de ellos son 19, 18 años y estas personas son máquinas, de verdad, hacen de todo, o sea, tienen conocimiento de data science, saben hacer un control magnífico de los datos, me hacen un montón de cosas, me hacen recolección de datos para las ventas, me hacen un montón de cosas que yo de verdad cuando estaba en la universidad, yo estudié en una muy buena universidad en Colombia, pero yo creo que acá, o sea, están a otro nivel, más que esta gente ni siquiera está en la universidad, o sea, o sea, apenas salieron del colegio y quieren ganarse algunos euros como para empezar a lo que es viajar, a conocer el mundo y ya después de eso ya empezar a estudiar en una universidad. Entonces, sí, la educación acá es una cosa bien interesante. Se enseña con diferente metodología. He visto que hay seminarios gigantes en los que van los profesores a hacer como pruebas, a hacer seminarios, a recibir instrucciones de cómo mejorar la enseñanza, qué nuevos métodos utilizar. Hay un montón de plataformas, por ejemplo, para enseñar matemáticas, inglés, diferentes idiomas, programación,
y es impresionante, la verdad. Bien, bien, Mauricio, déjame detenerme aquí en un par de detalles, nada más. Yo entiendo que tú no eres especialista en el tema educativo, pero a lo mejor sepas algún dato que pueda ser interesante respecto a este par de cuestiones. La primera, la educación, entiendo entonces, es básicamente pública o hay también una participación de la iniciativa privada en el tema educativo. Y segundo, ¿cómo es el control educativo? En Colombia, en México, bueno, pues hay un Ministerio de Educación que controla de la A a la Z todos los contenidos educativos. Bueno, ¿cómo funciona esto en Estonia? Hay un ministerio que controla férreamente todo el sistema educativo o cómo se manejan las escuelas en el día a día. Y un último detalle, ¿existe en Estonia algo de lo que podría llamarse el voucher educativo, este mecanismo que existe en los países escandinavos para propiciar la competencia y lograr mejores niveles educativos? Nada más estos tres detalles, Mauricio. Bueno, como te decía, acá hay una competencia grandísima en lo que son las escuelas. Entonces, el voucher educativo como tal está garantizado por el Estado, pero adicionalmente hay unas escuelas que son los gimnasios, que son de iniciativa privada. Acá, pues, estos gimnasios son para la élite, o sea, son costosos, son para personas súper ricas. Según tengo entendido, hay mensualidades de hasta de 1.500 euros para un niño, pero pues es muy raro ver a que vayan niños a estas escuelas porque pues acá la escuela es bastante buena. Acá el voucher educativo va en el sentido de que cada niño tiene como su derecho a la educación, entonces cada padre lo que hace es registrarlo con la tarjetica esta que les dije, que es el ID de acá. Entonces se mete a la página del gobierno, registra a su hijo a la escuela que le quede más cerca o a la que le gustaría que vaya su hijo. Si en esa escuela hay como el cupo, hay como por decir el espacio para que se pueda registrar su hijo, ellos lo aceptan inmediatamente. Y el gobierno le pasa como sí, o sea, el equivalente del dinero a esta escuela. Pero estas escuelas como tal no están controladas, o sea, sí hay como un currículum mínimo que tiene que tener la escuela, que es el idioma, el estonio, lo que es matemáticas, biología, son 5, y ciencias sociales, pero son ciencias sociales básicas como competencias ciudadanas. Acá realmente estudiar historia, dependiendo del curso, es obligatorio o no es obligatorio. Por ejemplo, tú puedes estudiar historia como lo que es en 8º grado, 9º grado, y no estudiarla en 7º grado, no estudiarla en 6º grado, sino que se va haciendo como una selección de acuerdo a lo que quiera el niño o el joven. Y como te decía, entonces, cada escuela va recibiendo los recursos de cada estudiante, pero adicionalmente cada estudiante tiene la libertad de cambiarse en el momento que él quiera. Entonces, por ejemplo, si él considera que esta escuela no es la mejor para él, entonces lo que va a hacer es que se va a cambiar de escuela, va a ir a una que él considere que es mejor y prácticamente eso funcionaría como voucher. Entonces, las escuelas están constantemente haciendo mejoras, compitiendo entre ellas e incluso los profesores. Cosa curiosa acá es que como que hay profesores que son muy famosos, ¿sí? Entonces, se pasa la voz
entre familias, como, ay, tú sí sabes que el profesor es muy bueno, yo quiero que mi hijo estudie con este profesor, porque este profesor, o sea, te garantiza de que en un futuro, cuando tengas las pruebas para entrar a las universidades tal, te garantiza el acceso, simplemente por estudiar con él, porque el método de él es muy bueno, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente compite y estos profesores como que reciben más dinero. O sea, los salarios de los profesores no están en función por ejemplo, si están en una escuela o no, sino simplemente en función de la competencia que ellos tienen. Por ejemplo, algo curioso acá es que un salario para un profesor de matemáticas es aproximadamente unos 1.300 euros. Pero si, por ejemplo, vas a lo que es programación, puedes llegar casi a los 2.000. Entonces, ellos van compitiendo y cada rector de cada colegio tiene como su autonomía de distribuir los recursos como él considere necesario. Hay como dos tipos de recursos, los que son recursos para infraestructura por ejemplo, computadores, el mantenimiento de las instalaciones, lo que sería también, sí, el pago del personal administrativo, y hay otro que es para lo que es el salario y lo que es innovación y los recursos que necesiten los estudiantes. Por ejemplo, no sé, si por ejemplo están en clase de robótica y ellos llegaran a necesitar, no sé, por ejemplo, resistencias, semiconductores, etcétera, todo eso también lo proveen. ¿Y cuál era la otra pregunta? Básicamente, si existe un ministerio que controle absolutamente todo, Sí, contenidos, tiempos, etcétera. no, acá se llama Secretaría de Educación, eh, pero la verdad es bien pequeño, como te digo, solo controlan la distribución de los recursos y lo que es un currículo mínimo, que te digo, son 5 asignaturas que se tiene que tener cada escuela. Ellos hacen un control y ya lo que hacen es que todo en línea lo van controlando por ejemplo, que el niño esté estudiando, le hacen un seguimiento de que todos los niños que estén registrados estén estudiando, de que todos estén a gusto, hacen como lo que son eh, preguntas a los padres para mirar a ver cómo consideran que es cada escuela, y a partir de eso es que asignan los recursos. Entonces, sí existe este ministerio, pero su labor es mínima, su labor es más que todo regulatoria. Es bien pequeño. Yo, por ejemplo, he ido a estas oficinas que tienen ellos y las tienen en el centro y son como un edificio de tres pisos y no es tan grande. Yo creería que por lo menos trabajarán que unas 50 personas, no más, para todo un país. Mira qué impresionante. Mira, yo quisiera ya dedicarme a dos o tres temas muy puntuales. La primera, Estonia ocupa en los índices de libertad económica un lugar muy prominente, está siempre entre los 10 primeros, rondando el 10º lugar, más o menos, dependiendo la institución que mida el desempeño. Y esto, bueno, pues tiene que ver también con la cuestión laboral. ¿Cómo son las relaciones de trabajo en Estonia, Mauricio? Entiendo, bueno, pues hay países europeos como Suiza, en donde no hay una regulación sobre salario mínimo, horas trabajadas, fines de semana, en donde, bueno, pues además si te despiden, no existe allí una gratificación por haber hecho mal tu trabajo. En fin, ¿cómo es la situación
de trabajo en Estonia y quisiera que me profundizaras un poquito en este tema de la visa digital, que me parece realmente un tema muy, muy interesante, sobre todo, bueno, pues para tantos amigos latinoamericanos que les podría interesar este tema y probablemente tener también una visa, bueno, que les da un acceso a una gran cantidad de facilidades. ¿Cómo es entonces? Empecemos. ¿Cómo es la situación laboral, la regulación laboral en Estonia? Bueno, yo lo que puedo decirles es que los invito a los que estén interesados en que revisen la página de internet que se llama Invest Estonia. Sí, o sea, Invest Estonia, Invest in Estonia. Y ahí pueden mirar como todos o sea, todo lo que se puede hacer en Estonia. Y básicamente acá, pues se tienen que pagar algunos parafiscales cuando lo que es contratación. Básicamente cada empresa paga como un 33% a lo que sería lo que debería correspondiente a lo que es salud, pensión, eh, bueno, lo típico en Latinoamérica. Y básicamente cada empresa lo hace a través de la plataforma que tiene el gobierno. Es muy sencillo, pero acá pues es muy fácil renunciar. Tú puedes renunciar, pues acá hay una norma que es como por decencia, pero no está escrita como por ley. Tú dices 15 días antes de renunciar, como me voy para otro trabajo, etcétera. Y tú puedes cambiar de trabajo cada vez que tú quieras. Simplemente te hacen como el registro, tú tienes que registrarlo para que la entidad que revisa los impuestos tenga como claridad de eso. Y no, o sea, acá, por ejemplo, si tú cambias de trabajo, el problema no es de la empresa, que no te registró a ti. El problema es tuyo, por no avisarle que cambiaste de trabajo a la plataforma. Entonces tienes que avisar a la plataforma que cambiaste de trabajo y, por ejemplo, si cuando ya te toque declarar impuestos, tienes que decir, bueno, ¿cuánto ahora te pagan? Entonces, básicamente acá las empresas o sea, tienen como una autonomía bastante amplia en cuanto a lo que es contratación, en cuanto a lo que es despidos. Acá literalmente sí existen leyes que pues te produzcan como un lío en caso de que no te pagaron, en caso de que, por ejemplo, haya algún problema, sí, en el trabajo, o algún problema con el jefe, etcétera. Pero la verdad es que es relativamente sencillo encontrar trabajo. Si tú dominas el idioma, es muy sencillo encontrar trabajo. Entonces, la mayoría de gente, en vez de perder el tiempo en líos judiciales que cuestan dinero a las personas, porque tú tienes que contratar un abogado, tienes que hacer esto, lo que prefieren es simplemente encontrar otro trabajo y seguir trabajando. Entonces, básicamente no hay como un problema así judicial que te diga como no, que nos vamos al tribunal, etcétera, etcétera. Sí, la mayoría de gente que yo he escuchado que tiene problemas, la verdad es que como que al mes ya, sí, o sea, como a los 2, 3 días ya tiene otro trabajo. Incluso acá algo que está muy de moda es que como hay tantas startups, pueden tomar 2 o 3 trabajos. Y yo no sé cómo hacen, pero lo logran. Tienen 2, 3 trabajos y pues si lo sacan de uno, pues se van a otro. Entonces, es algo súper chistoso. Acá, por ejemplo, algo que está muy de moda ahorita es trabajar por Slack. No sé si estás familiarizado, es como una plataforma en la que básicamente es como una red social y organizas como tu sistema de comunicación entre empresas. Entonces ya básicamente ya nada se hace por correo electrónico, sino se hace por Slack.
Y, por ejemplo, si yo fuera tu jefe, yo lo publico en Slack como Víctor, necesito etcétera, tales documentos, y lo pueden ver tanto tú como los demás trabajadores. En ese caso, como por ejemplo hay una trazabilidad de la información, como que no se estanca, se hace seguimiento a las tareas un poquito más fácil. Y como te digo, o sea, mucha gente tiene 2, 3 trabajos, trabajan dependiendo de lo que sea, lo que ellos quieran, y tienen horarios laborales muy flexibles. Por ejemplo, hay mucha gente de Latinoamérica que está acá, que trabaja para empresas de Estonia, que lo que hacen es vender a América Latina sus productos. Entonces, trabajan de un horario laboral más o menos como desde las 11 de la mañana hasta lo que serían acá como las 20 horas, las 8 de la noche. Entonces, trabajan con un horario que es parecido al que tienen en América Latina y lo van organizando. Acá hay personas que, dependiendo las tareas, porque acá la mayoría de empresas tienen como su autonomía de como la contratación, de mirar cómo se contrata a la persona, si por tareas o por horario. Y la mayoría de las empresas que yo he visto trabajan es por tareas. Entonces te dan algunas tareas, tú tienes que completarlas y vas organizando tu horario. Entonces es muy común, por ejemplo, ir al centro y ver que hay un montón de personas en cafés disfrutando la vida, tienen su laptop ahí al lado, se toman un café, van haciendo las tareas y también se reúnen con amigos y hacen como todo dependiendo lo que tengan que hacer. Eso en cuanto a ese tema. Ya lo que sería la e-residencia, la residencia y como les decía en un principio, vale $100. Yo la recomiendo si de verdad quieren hacer negocios con Europa, pero tienen que tener una empresa ya establecida. O sea, si quisieran, por ejemplo, abrir un negocio desde cero, yo no la recomiendo porque va a ser difícil que los bancos le abran una cuenta a uno. Eh, Simplemente, ¿cómo es el trámite? Se registran en la página, como les dije, en Invest Estonia, y hacen el formulario, pagan los 100 euros, ellos analizan tus datos y te mandan un paquetico con lo que es la tarjeta de la residencia, en la que dice tu nombre, tu ID de impuestos y tu ID de Estonia, y te mandan un lector para que pueda meter esta tarjetica. Entonces, tú tienes en un computador, parece como una USB, como un pendrive. Entonces, tú metes la tarjetica y esta tarjetica te permite acceder a todos los servicios. Eso se hace con el sentido de que sea la persona que recibió la e-residencia la que la utiliza. Solo se puede acceder a la plataforma por medio de esta tarjetica. Si no tienes esta tarjetica, no lo puedes hacer. Eso se hizo con el motivo de que evitar que la gente haga alguna trampa, alguna cosa ilegal. Y básicamente después de eso, uno puede abrir una empresa acá. Abrir una empresa acá vale 190 euros. Después de abrirla, pues ahí ya lo que tendrías que hacer es contactar a un banco, que también se puede hacer desde de la plataforma que viene con la residencia E. Y acá hay varios bancos. Yo, por ejemplo, tengo uno que se llama LHV. Las tasas son bastante buenas. Básicamente, dependiendo los ingresos que tenga tu empresa, por ejemplo, si ya está constituida en México, ya tiene como bastante facturación, que ya es un negocio que tiene alguna trayectoria, tú hasta podrías adquirir un crédito acá o varias líneas de leasing en Estonia.
básicamente eso. Sí, o sea, yo lo recomiendo es para la gente que de verdad quiera ya trabajar con Europa, que tenga una empresa que ya esté facturando para que sea mucho más sencillo adquirir las cuentas bancarias. Por ejemplo, a mí me tocó pedir la cuenta bancaria 2 veces. La primera me la rechazaron porque no era claro de dónde venían los fondos que yo quería meter. Ya después de que la abrí, ya se me hizo mucho más sencillo, y después de que uno abre la empresa, como que le dan un tutorial que es prácticamente 20 minutos de video en el que le explican a uno cómo pagar los impuestos, cuándo pagar los impuestos y si, por ejemplo, necesita una consulta. Entonces, si necesitan alguna consulta, hay como un servicio de chat que, que le permite a uno como resolver cualquier pregunta que uno tenga. Y sí, básicamente muy bueno, muy bueno. Acá hay empresas de todo el mundo. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que tienen empresas acá de varias partes del mundo. Incluso hay algunos mexicanos acá trabajando. Eh, y ya, no sé qué más preguntas tienes. Pues básicamente, Mauricio, era mi interés en profundizar un poco en el sistema educativo, el impositivo, el laboral en Estonia, y me parece que, bueno, pues nos acabas de dar una buena imagen general de la situación. Yo te lo agradezco mucho a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, pero mira, ya te había comentado, yo no quisiera irme sin saciar una duda, que bueno, que básicamente tenemos muchos libertarios, y es que entiendo, Estonia vivió una etapa muy dura de dominación soviética. Entiendo, hay un gran resentimiento, hubo fusilamientos, una persecución, lo que se llama un estado totalitario en Estonia. Y esto, alguna gente nos dice que supuestamente el comunismo está proscrito en Estonia. Yo creo que la proscripción, la prohibición de un punto de vista es erróneo, porque atenta contra la libre circulación de ideas. Pero bueno, para muchos libertarios es un tema muy llamativo. Ya que estás allí, no quisiera desperdiciar la oportunidad de preguntarte, ¿es verdad que el comunismo, sus símbolos, sus figuras, no pueden divulgarse, están prohibidos en Estonia, que ningún partido puede abanderar este tipo de mensaje? No, prohibido como tal, no. Como te digo, por ejemplo, mi esposa es rusa, y acá también hay mucha gente de ascendencia rusa, porque durante la Unión Soviética, Estonia era como por decir donde los ricos de San Petersburgo construían sus casas de campo. Entonces mucha gente tiene ascendencia rusa. Y si bien hay una discriminación hacia los rusos, por así decirlo, apologías al comunismo, es que no es que esté prohibido, es que es muy raro verlas. Y incluso, por ejemplo, en Rusia también es muy raro ver apologías al comunismo. Hay gente que sí, o sea, que sí dice que extraña al comunismo porque el costo de vida acá es caro. Yo no te voy a decir mentiras, o sea, de lo que uno gana, uno también gasta bastante. Por ejemplo, en lo que es la vivienda, la comida, algunos servicios extra que uno tiene que pagar acá. Por ejemplo, acá, por más que el transporte público es relativamente gratis, literalmente no es tan común. Entonces, la mayoría de gente consume lo que es taxi. Entonces, yo me gasto también un dinero bien importante en lo que es el transporte, en taxis, en arrendamiento de carros. Acá uno puede arrendar un carro y
puede tomar un carro en la calle y manejarlo hasta el trabajo y después lo deja. Pero algo que hay que entender es que acá, cuando se hicieron las reformas, acá había un Estado pues que era súper asistencialista, o sea, que prácticamente lo daba todo. Entonces, desmontar ese Estado fue muy difícil. O sea, ahorita en este momento, por más de que haya como esto de educación, salud, pensión privada, públicas, em, el gasto que se hace del PIB de Estonia es muy bajo. Entonces la gente aún sigue quejándose, pero ellos son completamente conscientes de que lo que ellos han estado haciendo acá en Estonia en comparación a lo que es el comunismo, acá ha tenido un resultado muy notorio. Entonces, yo la verdad, yo no he visto absolutamente a nadie que diga que quiere el comunismo o que le parecía bueno el comunismo. Acá lo que la gente quiere, o sea, o lo que los partidos de oposición, los partidos que, que son más de izquierdas, lo que quieren es un Estado más asistencialista, más gasto del PBI, por ejemplo, en salud, porque acá la gente se enferma bastante por el frío, que quieren subsidiar los alimentos, porque hay alimentos que son bastante caros. Ah, por ejemplo, las verduras, acá hay muy poquitas verduras, lo que es solo zanahoria, tomate, cebolla, eh, sí, pepino, sí, uno no consigue remolacha, no hay variedad. Entonces acá la gente se queja mucho de eso y dicen que el Estado debería garantizar como importar comida, etcétera. Pero acá, como te digo, no hay apología al comunismo. Lo que se ha venido haciendo es que se han venido retirando como todos estos monumentos del comunismo, simplemente por el hecho de que acá sufrieron una represión bastante brutal por parte de la Unión Soviética en su tiempo. Entonces, hay mucho resentimiento a eso y lo que hicieron fue quitarlos. Hay algunos todavía, pero pues a la gente le da igual. Yo tampoco he visto vandalismo, o sea, acá la gente está como muy metida en su cuento, muy metida en su trabajo, en su vida. Y pues es que acá es muy poquita gente, acá hay 1.300.000, creo que son, 1.300.000 personas, entonces acá es un país prácticamente vacío. Es muy común que tú vayas por la calle en zonas residenciales y pareciera que fuera una cosa fantasma porque no hay gente. Entonces, sí, o sea, decir que hay prohibición del comunismo, no creería. Sí hay una discriminación hacia los rusos porque los rusos o sea, las migraciones rusas han venido por etapas. Entonces, acá se hicieron las reformas en lo que fue el 91, 92, y ya cuando los rusos vieron que en el 2000 acá ya se estaba poniendo la cosa mejor que en Rusia, lo que hicieron fue empezar a migrar. Empezaron a migrar algunos. Y cuando vinieron sus hijos, no se querían como ajustar a lo que es acá las nuevas normas, porque si bien cuando se terminó la Unión Soviética todo el mundo hablaba ruso, el idioma acá, el estonio, se estaba perdiendo. Entonces lo que dijo el gobierno es como nosotros somos de Estonia, nuestra etnia, hay que estar orgullosos, etcétera, etcétera. Entonces ellos como aumentaron como la presencia del idioma en las escuelas, pero pues hubo mucha resistencia como de estos rusos migrantes, porque pues decían, hombre, ustedes saben ruso, no me jodan. Había gente que de verdad no sabía hablar estonio. Entonces en la escuela como que hubo mucha resistencia y todavía la hay, porque los padres que emigraron en esas épocas, ellos no, o sea, ya muy difícil adquirir el idioma. Entonces ellos siguen con sus hijos hablándoles en ruso y cuando estos chicos llegan a las escuelas como que quedan como un desfase. Entonces es muy difícil la adaptación de ellos. Igualmente acá
lo que se ha tratado de hacer es que hay algunas escuelas en las que ya todo es en inglés, como para evitar eso, como para igualar las condiciones en cuanto a los que son de etnia rusa con los que no son de etnia rusa, pero pues en general yo no he visto ningún problema. Otra cosa es que es bien importante que la gente sepa que prácticamente acá, como es una nación digital, hay mucho lo que es freelancer. Entonces, viene mucho freelancer de Finlandia, viene mucho freelancer de Ucrania, viene mucho freelancer de Rusia y prácticamente ellos están en convivencia continua. Prácticamente, por ejemplo, yo en mi trabajo, mi colega más cercano es de Ucrania, el otro es de Finlandia. Prácticamente acá como que se pongan a discutir por política es bien poquito. Acá lo que se discute, como te digo, es si aumentar o no aumentar el asistencialismo del gobierno, el estado de bienestar. Acá ellos son conscientes de que la educación ya está top, o sea, de que la educación ellos ya, o sea, que se puede mejorar, sí se puede mejorar, porque ellos quieren mejorar no solo la parte tecnológica, hay alguna resistencia de que también quisieran mejorar, por ejemplo, la medicina, lo que es la investigación en sectores como la física, más ahorita con lo que está pasando con la crisis de Ucrania, que el precio de los combustibles, el precio del gas, etcétera. Mucha gente quiere que también se haga investigación en energía nuclear, investigación en petróleos, investigación en muchos sectores que acá tienen como un rezago, porque acá le han metido mucho dinero o pues las reformas están pro a la tecnología, pero están muy poquitas en cuanto a lo que es como la investigación en estos sectores que te estoy diciendo. Eh, sí, prácticamente acá ahorita están invitando a muchos extranjeros a que vengan porque la población también se está envejeciendo bastante. La población también es bastante vieja y necesitan inversionistas. Ahorita sí, yo creería que las empresas más grandes que están en este momento son estas Taxify, que es como una competencia de Uber, que está en varias partes de Europa, y Transfer Market, que es como una plataforma para hacer sí, o sea, intercambios con bitcoins. Y, y acá básicamente gran parte de la población trabaja con ellos. Y ellos invitan muchos trabajadores de muchas naciones para abrir mercado en sus respectivos países. No sé si tengas alguna otra pregunta, algo más que me quieras preguntar. No, básicamente, Mauricio, yo creo que ya agotamos los temas que yo tenía alguna duda y que pueden ser de utilidad para el público de México y América Latina. Y bueno, yo te agradezco mucho, Mauricio, los mejores deseos en un lugar tan lejano y tan extraño. Saludos a tu familia, por favor, y bueno, pues las mejores perspectivas de éxito para ti y tus proyectos. Te agradezco mucho a nombre de México Libertario y de Somos Innovación tu tiempo, la generosidad que tuviste en aceptar la entrevista y bueno, pues esperemos que el resultado sea de tu satisfacción y también de todo el público que nos sigue. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Yo los invito a todos los que quieran alguna pregunta que me pueden escribir en Twitter. Como les dije, o sea, las personas que quieran invertir en Estonia están más que bienvenidas. Acá todo es súper sencillo, todo se puede hacer por internet y es una forma bastante buena para salvaguardar el capital que pues ustedes tienen, más que no sé cómo estará la moneda mexicana, pero prácticamente con los gobiernos de izquierda que pues están llegando a Latinoamérica es mejor tener como una estabilidad. Acá es relativamente fácil abrir una cuenta. Y un refugio.
Sí, una cuenta y es bastante fácil. Yo creería que en México hay algunos consulados de Estonia. Es bastante importante que tengan en cuenta de que para recibir esta carta, esta e-residencia, ellos envían el paquete a la embajada más cercana que tengan. Entonces, no sé si en México para que lo revisen o si pueden, los que puedan recibirla en Estados Unidos, que reciban la tarjeta de residencia y ya después puedan abrir sus cuentas bancarias en Estonia, que es súper sencillo. Bien, pues yo te agradezco mucho estas orientaciones, estos temas, Mauricio. Y bueno, cualquier cosa te contactamos y bueno, nosotros ponemos tus datos para que también el público, si tiene alguna duda, te contacte vía Twitter. De verdad, muchas gracias. Ten una excelente noche allá en Estonia. Y bueno, pues los mejores deseos, Mauricio. Muchas gracias, de verdad. Bueno, que tenga excelente tarde, Víctor. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Nos estamos viendo.